Esta unidad de la incertidumbre y la conducta de los consumidores tiene varias particularidades. A mi modo de ver, la más importante es que nos demuestra que el modelo de mercado, el modelo de oferta y demanda que vimos en fundamentos y terminamos en micro con el tema de la elasticidad, es, no deja de ser un modelo, aunque en algunos casos eficiente, digamos que es un modelo porque pues es una abstracción sencilla de la realidad que nos lleva a analizar algunas variables, no todas, por supuesto, y adicional, dada la abstracción, que digamos es la forma que tenemos los economistas de relacionar las variables, hay una cantidad de situaciones que quedan por fuera, por lo tanto el modelo en la teoría, el modelo en el papel, digamos que da exacto. En la vida real, aunque el modelo nos sirve como guía para poder tomar decisiones, en la vida real tenemos que tener claro que los modelos no dan exacto, nos permiten hacer análisis para toma de decisiones, pero nosotros no podemos pensar, nosotros no podemos caer en el error de pensar que el modelo se va a aplicar literal y tal cual se menciona o se construye. Por ejemplo, cuando nosotros vimos los 10 principios de la economía en Gregory Mankiw, el último principio hablaba de la disyuntiva entre inflación y desempleo, que es lo que conocemos como la curva de Phillips. Uno allí ve que a medida que la inflación va aumentando, el desempleo va disminuyendo y viceversa. Pero uno se hace muchas preguntas y dice, bueno, ¿qué pasaría si incluyéramos otras variables? Pues seguramente el resultado no sería tan perfecto y el modelo no sería tan sencillo, sino que sería un modelo más complejo. ¿Por qué? Porque pues incluiría otras variables. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que la vida real sí es diferente a la teoría, pero no podríamos pensar que la vida real sería igual sin la teoría. O sea, se relacionan entre sí, sin embargo, es difícil pretender que el modelo se cumpla tal cual. Entonces, nosotros estamos asumiendo que la mayoría de la población objeto de estudio de la economía están dentro de la racionalidad económica. En el capítulo anterior, en el comportamiento, la conducta de los consumidores, nosotros queríamos pensar que todos estaban dentro de la racionalidad económica. Eso en la vida real no es así. ¿Por qué no es así? Porque todos pensamos diferente, porque todos tenemos una racionalidad distinta y en muchas oportunidades nos salimos de lo que la economía entiende como racionalidad económica, como una persona racional que está buscando siempre su bienestar. Por ejemplo, una persona que compra un producto y no lo usa, uno pensaría que está por fuera de la racionalidad económica, porque entonces uno dice, ¿para qué lo compró? ¿Cuál es el problema? Que yo creo que en la vida la mayoría de las personas hemos comprado una cosa que no usamos o que no nos da la satisfacción que nosotros esperamos. Eh, Eso es, digamos, estar por fuera de la racionalidad. No significa que conociendo esta teoría usted inmediatamente se va a volver un ser racional en caso de que no lo sea. Puede ser que no, pero conociéndola de pronto se va a detener a pensar si debo o no ejecutar algunas acciones. Por ejemplo, lo que pasó el viernes con el día sin IVA en una situación donde se cree que hay un problema de salud pública fue poco racional. Entonces uno diría, bueno, ¿qué tanta racionalidad existe? En ese orden de ideas, yo les voy a recomendar a los que les gusten estos temas. Para eso hay dos textos muy interesantes de un personaje que se ganó el premio Nobel, creo que en el 2017, que se llama Richard Thaler, que trabaja sobre la psicología de la economía, donde él argumenta que son más las personas que están por fuera de la racionalidad económica que las que están por dentro. Entonces, este capítulo que nosotros vamos a ver hoy, digamos que está diseñado para estar por fuera de la racionalidad, para entender que estamos por fuera del modelo que da exacto, para comprender que los modelos económicos tienen incertidumbre, tienen riesgo y que no todo va a salir tal cual como usted lo puede graficar.
Entonces, digamos que esa es básicamente la importancia y por eso a mí me parece tan necesario que ustedes conozcan esta teoría y ojalá todo el mundo, todo el que tuviera una empresa, entendiera sobre la incertidumbre y la conducta de los consumidores. Ok, para comprender entonces la incertidumbre y la conducta de los consumidores, digamos que el autor, Pindy, que es de donde nos estamos basando, el autor nos invita en ese capítulo 5 a respondernos a las siguientes preguntas. Si alguien quiere responder las preguntas, prende su micrófono e interviene. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con Pindy este tema, él nos pregunta cómo tener en cuenta la incertidumbre cuando se deben tomar grandes decisiones de consumo e inversión. Cuando uno va a tomar decisiones de consumo y de inversión, uno no puede pretender que no va a correr ningún riesgo. Es lo mismo que sucede toda vez que usted sale, por decir algo, en su moto o en su carro, uno espera que le vaya muy bien, pero en oportunidades hay riesgos que, o siempre hay un riesgo, solamente que solo en algunas oportunidades se puede ver evidente. ¿Riesgos de qué? De un accidente, de una caída, de una lesión personal, de una lesión a otra persona. Cuando uno hace, por ejemplo, trampa en un examen, uno corre el riesgo de que lo pillen. Cuando uno dice una mentira, uno corre el riesgo de que lo descubran. Cuando uno va al banco, uno corre el riesgo de que lo roben. En fin, hay una cantidad de riesgos que uno debe asumir. ¿Qué dice el autor frente a esto? El autor frente a esto nos dice que aquí vamos a tener en cuenta el riesgo y la incertidumbre como la misma cosa, aunque en definitiva se definan diferente y signifiquen diferente, nosotros lo vamos a asumir como lo mismo y en un ratico hablamos del tema. Otra pregunta que nos hace el autor es, ¿qué debemos hacer con nuestros ahorros? Cuando a nosotros nos preguntan qué debemos hacer con nuestros ahorros, ya de entrada nos están diciendo que debemos ahorrar, ¿cierto? Cuando nosotros estemos en macro, digamos que la primera cosa que vamos a ver es, digamos, la ecuación del PIB y la ecuación del bienestar. Esto de que el PIB tiene que ver con el bienestar está siendo muy reevaluado. Sin embargo, la ecuación habla de que nosotros con el ingreso que obtenemos, lo primero que debemos hacer es pagar los impuestos y allí nos quedaría el ingreso disponible, el ingreso del que podemos disponer para gastar. Pero que en ese gasto que nosotros en macro vamos a llamar consumo, pues no nos lo debemos gastar todo, sino que debemos ahorrar. Entonces estamos asumiendo que dentro de nuestra renta, que en la unidad pasada la llamamos la renta limitada, que es la renta de la que dispongo para obtener la mayor cantidad de utilidad o de beneficio, pues ahí tiene que estar contemplado también el ahorro, es decir, no me debo gastar todo el dinero que recibo. Cuando uno estudia, digamos, educación financiera o cuando usted quiere ser libre financieramente, lo primero que le preguntan es, ¿usted cuánto está dispuesto a ahorrar de su renta? Entonces, el ahorro está presente. El ahorro es una pregunta a la que siempre hay que darle respuesta. ¿Cuánto de mi renta yo debo ahorrar? Eso se supone que en esta parte ya debe estar asumido. Debo ahorrar. Bueno, ok. ¿Y qué es lo que yo me gasto completamente en el comportamiento del consumidor? Lo que he destinado para unos consumos en particular, lo que he destinado para armar algunas cestas de mercado, que fue aquellas que encontramos en el comportamiento o en la conducta del consumidor. Aquí estamos asumiendo que hay un ahorro, es decir, sí debo ahorrar. La pregunta es, si debo ahorrar, y ya eso está claro, ¿qué debo hacer con esos ahorros? ¿A dónde los debo llevar? ¿A dónde deben ir? Yo creo que aquí hay varias subpreguntas o preguntas que se desprenden de la pregunta inicial. ¿Qué debo hacer con el ahorro? Bueno, ¿dónde lo debo llevar? ¿Lo debo poner debajo del colchón? ¿Lo debo llevar al banco? ¿Se lo debo prestar a un amigo? ¿Se lo debo prestar a un desconocido? ¿Debo invertir en un mercado que no conozco? Yo creo que esas son las grandes preguntas que uno se hace cada vez que tiene un ahorro. Pero aunque uno no lo
tenga muy claro, la respuesta depende solamente de una cosa. Depende de la cantidad de riesgo que una persona está dispuesta a asumir. Cuando usted la mete bajo el colchón, yo me atrevería a pensar que su capacidad de riesgo es 0. La meto debajo del colchón donde yo pueda verla todos los días para que el dinero no se me pierda. Lo que usted tiene que tener claro es que el dinero debajo del colchón también se pierde. ¿Cómo así que se pierde? Pues nadie se lo lleva. Vale, usted va a encontrar seguramente cuando vaya la misma cantidad de billetes. Lo que usted no va a encontrar es la capacidad de compra con esos billetes, porque la capacidad de compra de los billetes se mantiene dependiendo del valor de los bienes en la economía. Yo quisiera que recordasen en fundamentos cuando hemos dicho, hemos insistido en que la variable más importante de la oferta y la demanda es el precio. En la medida en que ese precio suba, digamos, el demandante podrá comprar menos y el oferente querrá vender más. Ya esto en términos de conducta del consumidor me está diciendo mucho. ¿Por qué? Porque si el precio de un bien sube y mi renta sigue siendo la misma en términos nominales, en términos numéricos, yo podré comprar menos bienes. ¿Qué significa comprar menos bienes? Que mi dinero ha perdido capacidad de compra en el tiempo. Pero usted me podrá decir, pero yo tengo los mismos billetes que tenía hace 5 años. Sí, claro. Yo ayer estaba revisando una colección de billetes que tengo y tengo billetes que tienen el mismo valor nominal, pero que hoy no me los recibirían en ninguna parte. ¿Por qué? Porque han perdido la capacidad de compra de los bienes en el tiempo. Entonces, la plata debajo del colchón no se pierde, no se van los billetes, la denominación no se va, no se caen los números ni se caen los ceros. Puede ser que el billete se deteriore, y sobre todo si está en humedad, pero, pero realmente lo que se pierde es la capacidad de compra frente a los bienes o servicios que yo espero consumir con ese dinero, gracias a que vivimos en un mercado donde los precios de los bienes pueden subir o bajar de precio. ¿Por qué a las personas les gusta tanto invertir en moneda extranjera? Porque existe la idea, verdad o no, de que muchas monedas extranjeras normalmente el precio de la misma va al alza. Ahí también hay que hacer unos análisis mucho más específicos. Entonces, ¿qué debo hacer con el ahorro? Meterle bajo el colchón. Entonces, ahí me doy cuenta que pierdo valor en el tiempo, pierdo valor adquisitivo. Lo llevo al banco, listo. Y lo llevo al banco y lo pongo en dónde, porque también es dependiendo de dónde lo ponga en el banco. Si lo pongo en una cuenta de ahorros, o lo que nosotros conocemos como ahorros a la vista, la cuenta de ahorros que maneja cualquier ciudadano de a pie, esa cuenta en la que usted dispone de su dinero a través de su tarjeta de débito, y usted dice, pero este dinero no me genera intereses. Ese dinero le da muy poco rendimiento. ¿Por qué? Porque usted está asumiendo muy poco riesgo. Usted quiere entrar al cajero, usted quiere entrar a su saldo a través de su dispositivo móvil, usted quiere entrar a su saldo a través de su computador y encontrarlo allí. Es decir, que usted puede tomar decisiones frente a ese dinero en cualquier momento. Eso significa que el riesgo que usted está corriendo con ese dinero también es un riesgo 0. Y al ser un riesgo 0, obviamente la rentabilidad también es 0. Entonces, vale, no lo tiene debajo del colchón. Puede ser que no le pierda la misma cantidad de valor adquisitivo, pero le va a perder valor adquisitivo porque los pocos intereses que el banco le está ofreciendo no alcanzan a cubrir ni siquiera la inflación en la que el mercado se está moviendo, por lo tanto ese dinero está perdiendo capacidad de compra en el tiempo. ¿Ok? Entonces allí también se pierde poder adquisitivo, sumado a que normalmente, por lo menos en Colombia, que es el mercado más cercano que conocemos, los bancos te cobran por guardarte ese dinero. ¿Qué te cobran? Te cobran comisión, te pueden cobrar una cuota de manejo, en fin, una serie de costos que harán que ese dinero también se reduzca. Entonces, lo llevo al colchón, lo llevo al banco a una cuenta de ahorro,
lo llevo al banco a una cuenta que no sea a la vista, es decir, de la que yo no pueda disponer inmediatamente, o lo llevo ¿dónde? Lo puedo meter a una cuenta a término fijo. Allí podremos ver que la cuenta a término fijo en este momento puede estar rindiendo, en este momento de la economía, puede estar rindiendo entre el 3 y el 4% anual. Si usted revisa las cifras de inflación, verá que seguramente son similares. De pronto la inflación puede ser un poco superior en este momento. Entonces usted dirá, bueno, recupero por lo menos la inflación, recupero por lo menos la capacidad de compra, entre comillas, porque habría que hacer un análisis también más profundo de cómo puede variar la inflación y cómo cambia la inflación y qué es lo que hace que haya inflación, que son temas que tocaremos más adelante en macroeconomía, como les mencionaba hace un rato. Entonces, la llevo a un término fijo o definitivamente asumo llevar esos ahorros a un plano de un riesgo mayor. Digamos, aumento el nivel de riesgo y de adrenalina con ese dinero. Se lo presto a un amigo, es mi amigo, me pagará, probablemente. Como es mi amigo, me da pena cobrarle intereses, entonces estoy perdiendo capacidad de compra igual que en el colchón, solo que estoy asumiendo el riesgo de que el amigo deje de serlo y no me pague. Se lo presto a alguien que no conozco con unos altos intereses, puedo recuperar la capacidad de pérdida de valor del dinero en el tiempo y de pronto puedo ganar unos rendimientos que harían que mi capacidad de compra aumente, o sea, se desplace hacia la derecha, pero corro el riesgo de que no me pague. Lo puedo llevar a la bolsa de valores, comprar acciones, puedo invertir en una cosa que a los jóvenes hoy les inquieta mucho, que es el mercado de monedas digitales, puedo llevarlo a mercados online, puedo llevarlo a inversiones en portafolios de futuro, a muchas partes. ¿De qué depende la decisión que voy a tomar? De la cantidad de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Si yo quiero una ganancia alta, un rendimiento alto, obviamente voy a asumir, estoy dispuesta a asumir un riesgo alto. Pero si yo quiero asumir un riesgo cero, como una cuenta de ahorros o el colchón, estoy esperando un rendimiento cero o de pronto negativo. Entonces hay que tener claro en este punto también que ya se va notando la relación entre rendimiento y entre riesgo o incertidumbre. Entonces, es difícil responder a la pregunta, ¿qué debemos hacer con nuestros ahorros? Más adelante, el autor nos pregunta, ¿debemos invertir en algo seguro o en algo inseguro? Eso depende de una cuestión muy interesante y es de qué tipo de consumidor es quien va a tomar la decisión. En este caso, ¿qué tipo de consumidora puedo ser yo? Eso depende de la situación, el contexto, mi personalidad, una serie de variables igual que cuando voy a tomar una decisión de consumo. Recuerden que hablábamos que entre gustos no hay disgustos y que yo puedo armar mi cesta de bienes como a mí me parezca, dependiendo de mis gustos y de mi renta limitada, de lo que yo esté esperando de mi consumo. Ahora, con respecto a si debo invertir en algo seguro o no, depende de qué tipo de consumidora sea yo. Una consumidora con aversión al riesgo, una persona neutral ante el riesgo o una persona amante al riesgo. Son tres situaciones distintas que están determinadas por el nivel de satisfacción que yo espero recibir de qué? De la inversión que voy a hacer. Entonces, están los que sienten miedo, están los que sienten poco miedo y están los que sienten adrenalina por el miedo. Entonces, son tres tipos de consumidor diferentes. Allí es donde yo espero que usted, a partir de este capítulo, logre identificarse qué tipo de consumidor es. Uno no siempre es el mismo consumidor en todas las situaciones. Uno es un consumidor adverso al riesgo, uno puede ser neutral o amante, dependiendo del contexto y la situación. Un ejemplo pequeño, ¿quién es capaz de salir en una moto sin SOAT? En ese momento se está comportando como amante al riesgo. ¿Por qué? Porque siente adrenalina creyendo que saltarse la ley
lo hace más interesante, lo hace un poco, digamos, más arriesgado, lo hace un poco más fuerte y realmente hasta que no le pase algo se va a dar cuenta de que no es ninguna de las anteriores, sino que simplemente tomó una mala decisión y esa mala decisión probablemente le traiga problemas posteriores. Puede ser que comprar el SOAT no sea tan emocionante, pero es mucho más seguro porque pues el SOAT no lo va a salvar de que se caiga, no lo va a salvar de que se choque, pero sí lo va a salvar de lo que tendría que pagar posterior a esa caída o a ese choque que pudiera tener, esperando que no lo tenga, pero que puede pasar. Dentro de las probabilidades podría pasar. Una última pregunta que el autor se hace al inicio del capítulo es, ¿se debe trabajar en una empresa grande y estable en la que haya seguridad de empleo, pero pocas posibilidades de ascenso? ¿O se debe tener un empleo arriesgado? ¿O se debe tener un empleo de una empresa pequeña que apenas está empezando y es inestable y no te puede garantizar algunas condiciones? Pues eso claramente también depende de lo que usted esté esperando recibir al tener un empleo. Espero que con esto pues se hayan clarificado algunas, digamos, de las cosas que pudieron haberle quedado en duda suponiendo que ha leído el capítulo. Bueno, por acá voy a continuar compartiendo pantalla que se me movió.